Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Buen día, bienvenidos todos a esta nueva entrega de su podcast Gastroperlas AMG. Les recuerdo que vamos en el episodio número 66 en esta ocasión. Antes que nada, quiero agradecer a toda la industria y los laboratorios que en conjunto nos ayudan para la educación médica continua. Este podcast, recuerden que es realizado en conjunto con la Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología. Este podcast es diferente para mí. Vamos a hablar de un tema con el que no estoy muy familiarizado. Hablaremos de genética aplicada a la gastroenterología. El rápido crecimiento en este campo de la genética nos ha permitido entender las determinantes genéticas de algunas enfermedades en el humano. El objetivo de este podcast es entender el estado actual de las pruebas genéticas en algunas enfermedades de gastroenterología, sobre todo cuándo indicarlas, cómo interpretarlas y cuándo mandarlo al genetista. Y para este podcast tengo dos invitadas, a la doctora María Emilia Arteaga. Ella es ecuatoriana con especialidad en genética médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y tiene una subespecialidad en genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Es docente de genética en la Universidad Pontificia, es adscrita a Ginemed México y es educadora médica por AstraZeneca. Además, contamos también con la presencia de la doctora Ana Cecilia Jara. Ella tiene especialidad de genética médica en el Centro Nacional Siglo XXI, es subespecialista también en genética perinatal por el INPER y actualmente es adscrita en el Hospital Privado Infantil. Muchas gracias a ambas, bienvenidas a nuestro podcast y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, vamos a invitar a la doctora Ana Ceci que nos cuente, porque muchas veces queremos indicar pruebas genéticas, pero es muy importante que conozcamos algo. Hay un consentimiento especial para esto. Ana Ceci, ¿nos puedes platicar qué es este consentimiento? Bueno, creo que antes de irnos al consentimiento es importante hablar del asesoramiento genético, que es el proceso mediante el cual nosotros explicamos al paciente o a sus familias de qué se trata, ya sea la hipótesis diagnóstica, el estudio que se vaya a solicitar para que el paciente y su familia sepan tanto los alcances como los limitantes de todos los estudios. Dentro de esto, pues sí, ya va a entrar el consentimiento informado si los pacientes deciden que sí se quieren hacer el estudio. Que en sí el consentimiento pues sí, puede ser muy similar a los consentimientos que ya conocemos. Sin embargo, aquí lo más importante va a ser el asesoramiento. O sea, que los pacientes sepan qué estudio se les está solicitando, para qué funciona, para qué no funciona, porque a veces los pacientes llegan y bueno, no, pues me hicieron un examen de genética. Vienen, digamos, por cáncer, y ya que les entregas el resultado y te dicen, y entonces esto, cuando quiera tener hijos, estoy bien, ¿verdad? Y en realidad, pues ahí solamente vimos la parte de cáncer. Entonces, tenemos que tener bien claro qué estamos solicitando. Y también que un negativo habría a lo mejor que buscar por otra parte, habría que buscar otras cosas dependiendo de la metodología que estemos utilizando. Entonces, es mucho que conozcan las limitantes y los alcances de cada estudio, así como las implicaciones éticas, más aún hablando en cáncer. En cáncer generalmente, a menos que sea un síndrome de predisposición a cáncer que sí pueda afectar en la infancia, no se pueden hacer estas pruebas más que en la adultez. Y también pues que sepan las implicaciones que estas tienen para su familia, o sea, si quieren saber que si sus hijos podrían haber heredado alguna variante patogénica, o incluso también a veces nos podemos dar sorpresas de paternidad, como que cosas que no chequen ahí en el árbol genealógico, y todo esto pues lo tiene que conocer el paciente antes de solicitar alguna prueba genética. Perfecto, Ana Ceci. Pues bueno, nos diste a entender que existen varios tipos de pruebas genéticas y cada una se interpreta de una manera diferente. ¿Nos puedes ampliar un poquito más esto, Emilia? Sí, bueno, y aquí complementando un poco lo que dice Ana Ceci, creo que lo más importante que tenemos en cuenta es que no existe una prueba genética. Muchos pacientes es como, me hice la prueba genética y realmente no es así.
Y además creo que quisiera aquí acotar que quien debe pedir una prueba genética idealmente es un genetista, porque así como hay diferentes pruebas en gastro, nosotros muchas veces quizás no sabremos el alcance o cuál va en torno a cada una de las enfermedades. Entonces, en cuanto a tipos de pruebas genéticas, hay muchos. El famoso cariotipo, que creo que mucha gente es el que más conoce, que por ejemplo para enfermedades gastro, creo que no serviría en ninguna de las situaciones. Pero hay muchos otros estudios, hay estudios de microarreglos, hay estudios de secuenciación y va a depender, hay paneles que ya están hechos para ciertas enfermedades gastro, hay paneles que están hechos para onco, hay diferentes estudios que tienen diferentes alcances. Entonces, yo creo que aquí es como querer que uno ver algo a nivel cerebral con una RX de cráneo, no la vas a ver. Lo mismo pasa en genética. Tienes que pedir el estudio indicado para saber qué estás buscando, porque estamos hablando de enfermedades muy diversas. Hablar de genética en gastro es un universo de enfermedades que van a ser sindrómicas, otras que no van a ser sindrómicas y que pueden ser igual genéticas, igual hereditarias. Entonces yo creo que aquí el punto clave es, hay diferentes y para saber cuál pedir, lo ideal es tener de la mano un genetista que te ayude con el abordaje de ese paciente. Entonces, pruebas cada vez hay más. Lo que sí me gustaría aquí también decir es que cada vez también son más accesibles. La idea también de que las pruebas genéticas son inalcanzables, eso ya quedó en el pasado. Y entonces también es importante tener en cuenta esas dos cosas. Son muchas, son accesibles y la mejor persona para guiar cuál es la prueba a pedir va a ser un genetista, que somos médicos que dependemos de la interconsulta. Entonces, aquí es un llamado a todos los gastros y hepatólogos y demás para que nos tomen en cuenta en la parte no solo del asesoramiento, sino también del abordaje del paciente. Creo que nos has dado dos claves, dos perlas que llamamos aquí en este podcast. Uno es, pues, tenemos que interconsultar al genetista siempre que tenemos este tipo de enfermedades. Y dos, o sea, no existe una sola prueba, ¿no? O sea, hay que basarnos y pedir ayuda al genetista porque tienes razón, o sea, nosotros vemos nuestra parte, ¿no? Muchas veces llegan pacientes con pruebas que no nos sirven y yo creo que en su lado pasa mucho eso. Y bueno, no sé si en algún punto tocó el tema de cáncer, ¿no? Y creo que es lo que ha estado más en boga, cáncer y genética. Todo el mundo habla de cáncer y genética y como dicen, existen ciertos paquetes ya para cáncer y genética. ¿Nos podrías decir, Ana Ceci, cuáles son las claves que los gastros deberíamos de tomar en cuenta para sospechar en un cáncer hereditario? Sí, claro. Para empezar, del 10 al 15% de todos los cánceres forman parte de algún tipo de cáncer hereditario o síndrome de predisposición a cáncer. Entonces ya de ahí pues tenemos que tener pues, los ojos bien abiertos buscando ese 1 de cada 10. Lo que nos tendría que llamar la atención para interconsultar a genética podría ser que hayan 2 o más afectados en una familia, que veamos varias generaciones afectadas, que veamos cáncer a edades tempranas. Obviamente esto va a depender del cáncer, tenemos algunos cánceres que sí afectan tempranamente, pero dependiendo de la información que tengamos de cada tipo de cáncer. Algunas histologías, si la histología es rara, también nos puede hablar de un síndrome de cáncer hereditario, o también que tengamos en una misma familia diferentes cánceres, pero que forman parte de un síndrome. Digamos, tengo mama y ovario, pues ya estoy pensando en un síndrome de mama y ovario. En el caso de cáncer gástrico, podría ser cáncer de colon con cáncer de endometrio para un síndrome de Lynch, por ejemplo. Esas podrían ser algunas claves para sospechar de un cáncer hereditario y ahí, pues sí, hay que interconsultar al genetista. O sea, resumiendo, tienen que ser dos familiares, me imagino que con el mismo tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, dos familiares con páncreas, ¿sí? ¿Sí? Que sea edad temprana, podríamos decir antes de los 40 años en este caso, o cuándo podemos... Depende del tipo de cáncer, digamos. Y para cada uno hay guías. Entonces hay que revisar las guías de cada tipo de síndrome de predisposición a cáncer, porque varía. O sea, por ejemplo, un cáncer de testículo a los 17 pues es frecuente. Y de hecho de testículo hay poco de genética. Pero un cáncer de mama a los 17, no. Justo. Pues bueno, por ejemplo, vamos hablando de cada uno de los ejemplos. A ver, Emi, ¿nos podrías extender un poco de cáncer colorectal? ¿Cuándo sospechar que es hereditario y qué deberíamos hacer? Creo que este es de los más conocidos y aquí hay que hacer algunas diferenciaciones, porque hay 3 tipos de cáncer colorectal.
van a ser los esporádicos, ¿no? Que van a ser la mayoría, hasta el 60, 50, 60%. Y lo más común, por ejemplo, en este tipo de cáncer es que ocurra a más de 50 años. Ahora, van a haber cánceres colorectales que se conocen como familiar, que no quiere decir lo mismo que hereditario. Ahí estamos hablando de agregación familiar. Quiere decir que hay una predisposición en la familia. Si tú tienes un pariente de primer grado y más de un pariente de primer grado que haya tenido cáncer colorectal, tu riesgo es del doble que la población general. Entonces, ahí estamos hablando de que no necesariamente es hereditario, pero sí estamos hablando que hay agregación familiar en una misma familia, y cuando me refiero a estos, se comparten genes, se comparten hábitos, son enfermedades en donde tú ves la conjunción de estas dos situaciones. Y por otro lado, hay los cánceres colorectales hereditarios como tal, y estos están entre el 4 y el 6% de los casos. Y aquí es importante tomar en cuenta una cosa. Los pacientes como tal aquí van a tener características como la edad más temprana, mayor agresividad y otras características. Aquí la diferencia es que hay un gen que está mutado en particular y este genera el evento. Y dentro de estas hay los cánceres que son sin pólipos, como donde está el Lynch, que es el más conocido de todos, pero están los que tienen poliposis adenomatosa familiar, o la que es atenuada también. Y dentro de aquí también caen algunos que son sindrómicos, como el síndrome de Peutz-Jeghers, que es otro que suele ser conocido. Entonces, vamos a ir o tener en cuenta que de estos hereditarios sí son la menor cantidad, 4 a 6%, pero como decía Ana Ceci, de cada 10, uno al menos va a tener características que no checan. Entonces, deberíamos tener una consulta llena de pacientes con cáncer, dado que el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país. Entonces, la identificación de estos factores de riesgo, agresividad, bilateralidad en los órganos que son bilaterales, la edad de presentación y los antecedentes familiares son básicos. Y en el caso de colorectal, lo que vimos, ¿no? El esporádico, el de predisposición familiar y el hereditario como tal, que va a tener diferentes características, pólipos, no pólipos y la presentación clínica como tal. Perfecto, muchas gracias, Emi. Pues bueno, creo que nos dejaste claro y bueno, no se olviden, todos tenemos que mandar al paciente al genetista y Emi nos dijo que ya las pruebas son alcanzables, ya no es como antes que tenía que vender uno un riñón para saber uno sus genes. Respecto al cáncer pancreático familiar, Ana Ceci, ¿qué nos puedes hablar? De cáncer de páncreas, ahorita creo que lo que dijo Emi es la base de todo lo que va a seguir ahorita. Muchísimos tipos bueno, la mayoría de los cánceres van a ser multifactoriales, donde tenemos una predisposición genética y aparte el ambiente que te lleva a desarrollar el cáncer. Entonces, en páncreas ese es el más común, pero sí tenemos cáncer pancreático familiar, donde podemos tener agregación de personas en una familia con cáncer de páncreas. Y en los genes más frecuentes son BRCA2, que es uno de los que conocemos para cáncer de mama y cáncer de ovario, y CDKN2A, que también lo tenemos en melanoma. Entonces, de hecho, estos dos ejemplos son muy buenos porque regresamos a la pregunta pasada de cuándo sospecho. Bueno, si tengo en una familia alguien con melanoma y alguien con cáncer de páncreas, ya tengo que estar pensando en que podría ser algún cáncer por CDKN2A. Igual que si veo cáncer de páncreas con cáncer de mama, pues tengo que estar pensando, tanto BRCA1 aumenta el riesgo de cáncer de páncreas como BRCA2, pero es más en el BRCA2. Perfecto, pues el BRCA, no se olviden de él, yo lo conozco como el gen Angelina Jolie, porque después todo el mundo lo conoce. Y bueno, también tenemos en el tracto digestivo el cáncer gástrico familiar. ¿Nos podrías hablar un poquito más de este, Emi? Sí, claro, justo en el cáncer gástrico familiar es importante, igual, del 5 al 10% del cáncer gástrico va a ser familiar. Y creo que ya lo ha mencionado Ana Ceci también, y hemos dicho la palabra síndrome de predisposición a cáncer. Entonces, como ven, sí es un cáncer hereditario, pero ¿a qué se refiere esto de predisposición? Uno hereda el gen mutado, o que tiene una mutación, y tienes una predisposición a desarrollar el cáncer, solo que esta predisposición es muy alta. Entonces, por ejemplo, en el caso del familiar gástrico, el gen que va a estar mutado es el gen de la caderina E. Y lo que se ha visto precisamente en estos casos es que la penetrancia es de más del 80%. O sea, si yo tengo la mutación, o sea, los que tienen el 80% van a desarrollar ese cáncer. Por eso es de predisposición, porque no es del 100%. Hay otros que sí tienen 100%. Lynch es del 100% de penetrancia. Si tienes mutación, vas a desarrollarlo.
BRCA1 y BRCA2 por ahí van, ¿no? También hasta en 80, 90%, o sea, son más altos. Ecaderina es 80%. Y aquí, pues básicamente la presentación clínica va a ser la misma. Aquí el punto clave es saber los datos, qué tan agresivo es, la edad de presentación y lo más importante, antecedentes familiares. Pero lo dicho, ¿no? No va a ser la mayoría de los casos, pero al menos 1 de cada 10 de los cáncer gástricos que vean va a estar relacionado. A ver, Emi, ¿y cuál es ese 1 de cada 10? Por ejemplo, yo tengo un cáncer gástrico de un paciente a los 80 años, ¿debería preocuparme y mandártelo? No, Y si tengo no, un chavo de precisamente. 35 años, pero no tiene ningún antecedente familiar, ¿debería mandarlo? Sí, ahí es importante. Hay mutaciones que no necesariamente van a ser heredadas, sino que son de novo, o sea, ocurrieron solo en esa persona. Entonces, tanto la característica clínica individual como familiar son la que te da el botón rojo. Y en todo caso, si no es, pero se valoró, ya quitaste eso de tu mente, ¿no? Y además aquí hay una cosa importante. Este cáncer en particular, también los pacientes que tienen la mutación también tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama, pero de tipo lobular. Okay. No el clásico. Entonces, si tú tienes en una familia a alguien que tuvo cáncer de mama tipo lobular y hay antecedente de cáncer gástrico, se tienen que prender las alarmas. Por eso es muy importante cuando se haga la examinación o la historia clínica del paciente, los antecedentes familiares no tendrían que ser solo preguntar a alguien en su familia que tiene hipertensión, diabetes, cáncer, porque por lo general la respuesta es no o es muy vaga. Hay que ser muy específicos en preguntar a algún paciente en su familia que haya tenido y especificar justamente, por ejemplo, tipos de cáncer o antecedentes. Y en otra cosa, preguntar las edades de presentación y preguntar si saben los tipos histológicos. Y si no se lo saben, que averigüen. Muchas veces ahí en papeles o en cosas o en antecedentes alguien sabe el tipo, porque no es lo mismo decir cáncer de mama, digamos el clásico, a decir un tipo lobular. Entonces, justamente estos datos, estos detalles pueden cambiar el curso que uno lleve en un paciente. Sí, justo, cuando uno interroga a los pacientes, muchas veces, oye, en tu familia alguien ha tenido cáncer y te dicen, sí, de estómago. Y le preguntas, ¿dónde? Gástrico, ¿dónde? Colon. No se fue en el estómago. Entonces, muchas veces ni siquiera saben el órgano, mucho menos la histología, pero es muy importante, a lo mejor esta interconsulta para que nos expliquen un poquito más qué tipo de cáncer es. Y bueno, Ana Ceci, los gastroenterólogos, sobre todo los que hacemos endoscopía, con bastante frecuencia diagnosticamos GIST, estos tumores del estómago gastrointestinal, pero existe un GIS hereditario. ¿Nos podrías ampliar un poquito más la información sobre este? Sí, claro que sí. La mayoría de los GIS son esporádicos, pero efectivamente en años recientes se ha encontrado un tipo hereditario que está relacionado con neurofibrosis, neurofibromatosis tipo 1 y también con otro par de genes que es KIT, que es un receptor de tirosincinasa, y PDGFRA. Y estos también nos dan datos que podrían parecer neurofibromatosis tipo 1. Por ejemplo, no, pueden tener máculas hiperpigmentadas, manchas que parecerían ser café con leche, pero no necesariamente es neurofibromatosis. Entonces, hay también, pues, mucho ojo para hacer el diagnóstico. Justamente estos pacientes que tenían mutaciones en KIT o en PDGFRA habían sido mal diagnosticados con neurofibromatosis tipo 1 porque pues tenían el GIST y nada más conocíamos neurofibro, pero ahorita pues ya tenemos que ir ampliando nuestras posibilidades diagnósticas. Perfecto, muchas Y la gracias. importancia esta, perdón, de también ver signos en otro lado, ¿no? Genodermatosis, por ejemplo, cuando estamos hablando de Peutz-Jeghers también, por lo general el diagnóstico se hace por alteraciones dermatológicas o por lesiones en otros lados. Y las características histológicas para los genetistas son tan importantes como para ustedes. Entonces, si es que es un amartoma, si no es un amartoma, si es un pólipo, si son muchos pólipos, el diagnóstico genético tampoco siempre va a depender de un estudio genético. El diagnóstico genético muchas veces es clínico, serológico, histopatológico y corroborado muchas veces por el estudio genético. Entonces, nosotros no solo hacemos estudios genéticos, hacemos clínica basada y muchas veces corroborada por estudios genéticos. Tal vez ya hablamos ahorita de la parte de cáncer, que probablemente en genética es un hot topic, pero bueno, los gastros tenemos algunas otras enfermedades que nos interesan. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. Todos sabemos que no todos los pacientes con antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, no todos los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen antecedentes familiares de esto.
Entonces, por lo tanto, no podemos decir que es como tal genética, pero ¿qué no nos dicen los estudios de gemelos? Emi, ¿nos puedes explicar un poquito más de esto? Yo creo que la enfermedad inflamatoria intestinal es un misterio para todos y es muy interesante. Es creo que el ejemplo perfecto de lo que es una enfermedad, o sea, como multifactorial, donde vas a tener una base genética que puede ser activada precisamente por el ambiente, porque muchas personas que tienen esta predisposición se sabe que o tuvieron una infección o cierta, o sea, algo que detonó la expresión de esta enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como tal, no es una enfermedad hereditaria, pero sí es una enfermedad con alta agregación familiar. O sea, la probabilidad de que encuentres alguien más en la familia y no necesariamente con la misma enfermedad inflamatoria intestinal. Puede haber ahí una combinación, unos tienen uno, otros tienen otra. Y lo que se ha visto justamente en gemelos es una situación que en genética la llamamos concordancia. Entonces es la posibilidad, un gemelo monocigoto, que es el gemelo idéntico que conocemos, ellos comparten sus genes al 100, pero el ambiente puede modificar esos genes independientemente. O sea, no todo el tiempo en sus vidas van a estar igualitos todo. Entonces, la concordancia, ¿qué quiere decir? ¿Qué probabilidad que dos personas que tienen su mismo material, este mismo material genético, presenten exactamente la misma enfermedad? Y estamos hablando de una concordancia de un poco más del 30%. Entonces, lo que te quiere decir esto es que los genes importan mucho en la expresión, no al 100%, pero sí hay una concordancia. En los dicigotos, son los famosos cuates, la concordancia va del 3 al 7%. ¿Sí? No, ya no es 30%, lo que quiere decir que la genética, claro que es importante, no lo es todo, y eso es lo que como tal nos ha brindado los estudios de gemelos, que hablan de una alta heredabilidad, o sea, el hecho de que esa enfermedad, ¿qué tanto de esa enfermedad depende de los genes? Eso quiere decir la heredabilidad. No es hereditario, pero hay la probabilidad de que lo veas más frecuente en personas que comparten información genética. Gracias, Emi. Bueno, ¿hay alguna alteración genética particular, Ana Ceci, que se asocie con la enfermedad inflamatoria intestinal? Hablando de, bueno, retomando lo que dijo Emi, esto tiene que ver con muchos genes y lo que se ha encontrado son los de susceptibilidad, o sea, regiones en nuestro genoma que sí tienen algunos genes que podrían estar asociados a enfermedad intestinal inflamatoria. Pero realmente no hay como un gen que me explique todo y tampoco está tan orientado hacia la clínica. Perfecto. Bueno, ya Ana Ceci nos dejó claro, y Emilia, que no hay un gen en particular y que existe todo un ambiente que puede alterar estos genes que podrían ser. Pero actualmente se recomienda hacer algún estudio genético en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, Emi. No, de rutina no. De hecho, el orden tendría que ser serológico, funcional, y hay en un caso en particular en la que se recomienda hacer, hay un panel genético que tiene aproximadamente 50 genes que han identificado enfermedad inflamatoria intestinal hereditaria, bueno, perdón dicho, monogénica, es decir, que un solo gen la genera. Este panel es de 50 genes y solo está indicado para la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano, es decir, en niños menores de 6 años. Entonces, si tú tienes un niño de menos de 6 años con un cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal, siempre mientras más joven, quiere decir que el gen tuvo más fuerza. Entonces, justamente ahí se indica un panel en donde sí se ha visto al menos 50 genes de enfermedad inflamatoria monogénica, es decir, que no son todos los genes, sino un gen que lo causa. Pero como vemos, es dirigido solo a esta población. En la generalidad, no se recomienda hacer de rutina. ¿Es este famoso gen de interleucina 10? Sí, Es ¿verdad? uno de los Uno de los 50, ok. 50. Hay que llamar al genetista mejor en lugar de estar. Y bueno, creo que una parte que sí es útil en la enfermedad inflamatoria, ustedes me dirán si sí o si no, es la farmacogenética en la enfermedad inflamatoria. ¿Nos podrías hablar un poquito de, primero, para que entienda un poco nuestro auditorio, qué es farmacogenética y ya después si es útil en la enfermedad inflamatoria, Ceci? Sí, claro. Farmacogenética va a ser encontrar el medicamento acorde a tu genética y al metabolismo que tú tienes de acuerdo a tu genética. Entonces, aquí tenemos dos variables muy importantes, que una van a ser los fármacos y por quién son metabolizados, y el otro las variantes en nuestros metabolizadores, los citocromos. Más o menos un panel de farmacogenética te incluirá unos 30 genes, 30 a 50 dependiendo del panel. Y
Pues sí, nos puede dar mucha información para poder ajustar dosis. Ahorita en lo que más se usa realmente es para fármacos de psiquiatría, algunos otros fármacos de antibióticos, por ejemplo, que son metabolizados en hígado, de enfermedad intestinal inflamatoria. Habría que ver qué fármacos son los que más usan ustedes para entonces pues buscar si realmente sí hay una variabilidad genética en esta parte. No sé, Emi, si tú conozcas algo del... Ajá. El que más llegamos a utilizamos acetoprina. Entonces ya ves que esta se tiene que metabolizar Sí. y hay un pequeño porcentaje de pacientes que si no tienen este gen que metila, les puede dar a granulocitos. Digo, en mi vida he visto una y he usado mucha. Casi no la pedimos. Hay un estudio por ahí de nutrición que dice que es muy rara acá en latinos. No recuerdo nada más, Emi, no sé si tú tengas algo extra de este. No, básicamente es lo mismo, o sea, la farmacogenética va a revolucionar todo, pero todavía está justamente en ese paso. En ciertas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, hablando de, se utiliza para ciertos fármacos antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y para psiquiátricos es donde más hay información. Y en este caso en particular, hacerlo un panel de farmacogenética por un fármaco que se utilice no sería como la indicación directa, más bien ahí va a depender de la respuesta. Y bueno, Emi, ahora pasamos a otra enfermedad inflamatoria, pero ahora del páncreas, la pancreatitis hereditaria. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, primero es una enfermedad rara. Aproximadamente en 1 de cada 300,000 casos está reportado de pancreatitis, que sea pancreatitis hereditaria. Ahora, yo creo que tuve suerte porque yo vi una pancreatitis hereditaria en nutrición, entonces vi uno de esos 1 de cada 300,000, porque obviamente son centros de referencia, ¿no? Ahora, la pancreatitis hereditaria, pues como la característica es que, o lo que va a tener como clave es que va a ser una pancreatitis a repetición, ¿no? Y obviamente hay antecedentes familiares y en personas que no tienen el cuadro clásico de pancreatitis, es decir, que no es que tengan lodo biliar, que no es que tengan otras patologías, sino que y comienzan desde jóvenes. El joven que yo conocí tuvo su primer caso a los 14 años, luego a los 16 años, luego a los 19 años y en ese paciente sí se presentó. Aquí lo interesante de la pancreatitis hereditaria es que tanto puede haber, la mayoría de veces cuando existe es autosómica dominante y es por la mutación en un gen que se llama PRSS1. Sin embargo, se ha visto un tipo de pancreatitis hereditaria autosómica recesiva en personas que tienen mutaciones en CFTR, que es el gen que se muta en fibrosis quística. Como sabemos, ahí va a haber una afección pancreática, pero como este gen tiene muchísimas mutaciones, a veces las mutaciones hacen que haya una presentación más hacia pancreatitis recurrente. Entonces, ¿cuándo lo vas a sospechar? Cuando una vez más no cumple lo estipulado, lo que te dice el cuadro clínico es así, cuando se sale de esa regla es muy probable que haya algo más. Entonces, eso es lo que te pudiera decir, es raro, pero si es que llegan a tener un caso así, hay que sospecharlo de primera instancia. Muchas gracias, Emi. Y bueno, un hot topic, enfermedad celíaca. Yo sé que existe mucho la aversión al gluten. Celíacos realmente hay muy pocos. Cuando uno los busca intencionadamente, biopsias de duodeno y anticuerpos, casi no hay enfermos celíacos. Hay mucha gente que no come gluten y no lo come porque el gluten es un FODMAP y los FODMAP distienden y la gente cree que eso es celiaquía, pero no, celíaco es el paciente que tiene realmente una alergia al gluten y que se manifiesta con malabsorción intestinal. ¿Nos podrías decir, Ana Ceci, qué hay de genética y enfermedad celíaca? Sí, es un poco similar a la como enfermedad intestinal inflamatoria, en donde tenemos igual LOSI de susceptibilidad, los famosos HLA, pero realmente no hay una forma monogénica, o sea, una causada por un solo gen. También es uno de los pues, cosas que seguimos investigando y no se entienden por completo. De hecho, ahorita ya se empiezan a vender paneles de nutrigenómica que pueden dar una susceptibilidad, pero no van a ser muy específicos porque nuevamente depende de muchos genes y probablemente también del ambiente. Entonces, recomendado no son. Nosotros le encontramos una pura utilidad, pedimos el HLA de Q2 y de Q8 y nos sirve cuando es negativo, porque si es negativo, se supone que el paciente no puede tener enfermedad celíaca porque tiene un buen predictor negativo, positivo o negativo. Perdón, valor predictivo negativo. Entonces, cuando tiene un valor predictivo negativo tan alto, pues ya con eso podemos convencer a algunos pacientes de que
de que, No, De que no es. es para lo único que lo utilizamos los gastros. Y bueno, vamos a las enfermedades complejas, a las enfermedades del hígado. ¿Nos puedes hablar un poquito de Wilson, Emi? ¿Qué papel juega la genética? Creo que el hígado es de mis órganos preferidos en gastro y creo que aquí va a haber algunas cosas, han evolucionado. Es de los órganos en donde primero se identificaron enfermedades monogénicas, así como claves, como Wilson. Entonces, después de esta es enfermedad, la clásica pregunta además de todo examen, porque como hay los anillos estos famosos de Sí. Kaiser-Fleischer, pues es una enfermedad de depósito del cobre, ¿no? Entonces, al haber depósito del cobre, van a haber manifestaciones o cómo vas a sospechar, pues los criterios van relacionados con que haya enfermedad hepática, por lo general empieza con ictericia y otras alteraciones. Hay alteración neurológica porque se deposita también a nivel neurológico, entonces puede haber temblor, mala coordinación, suelen tener distonía, o sea, hay alteraciones en la marcha. Por otro lado, alteraciones psiquiátricas, puede haber depresión, cierta conducta que, no es, que va a estar alterada, se deteriora el intelecto. Además, vas a tener la parte oftalmológica, que son los famosos anillos de Kaiser-Fleischer, que es este depósito de hierro que hace un aro, un anillo, vaya, alrededor en el ojo, y pues esto es como clásico. Ahora, esto solo se va a encontrar en el 60% de los casos que tienen alteración hepática, pero cuando hay alteración neurológica, el 90% van a tener la alteración oftalmológica. Ahora, esta enfermedad es autosómica recesiva, entonces por lo general los papás no están afectados y hay más de un hermano que esté afectado o puede estar más. Hay ciertos lugares, en diferentes lugares de la República o en diferentes países, en donde se ve como que hay lo que nosotros conocemos como un efecto fundador, es decir, hubo alguien ahí que se reprodujo y es muy probable que haya portadores y por lo tanto haya enfermedad. En cuanto a qué estudios pedir, pues básicamente se piden niveles de ceruloplasmina, que esos van a estar bajo, el cobre en orina, que es como clásico, y el diagnóstico se confirma con genética, pero pon tú que estuvieras en un lugar en donde no puedes hacer un estudio molecular, no quita que sea Wilson y que hayas hecho el diagnóstico con el estudio serológico y en orina. Entonces, pues básicamente es eso, ceruloplasmina, cobre urinario y si es que tienes opción hacer la secuenciación y lo más importante en esa familia es el asesoramiento. Hablar del riesgo de recurrencia, que es del 25% en una familia. O sea, si un hermano está afectado, el riesgo de que otro hermano esté afectado es del 25%, hablando de manera general, tomando en cuenta que los papás sean portadores. Habrán casos más raros en los que uno de los papás no sea portador o que hayan otras situaciones, pero digamos que a grandes rasgos el riesgo de recurrencia es del 25% en cada embarazo. Pues muchas gracias, nos dejaste claro lo que es autosómico recesivo y este efecto fundador que yo no lo conocía, muy interesante. Y bueno, una enfermedad que va en ascenso, no porque esté habiendo más, sino porque la empezamos a buscar más, es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Nos podrías contar un poquito más, Ceci, sobre esta? Sí, claro, esta es una enfermedad también bien interesante y es multisistémica. En esta vamos a encontrar enfermedad pulmonar crónica obstructiva, como enfisema, bronquitis, y también afecta hígado, por eso estamos aquí. La enfermedad hepática puede presentarse desde la infancia o ya a nivel de adultos. También pueden presentar vasculitis positiva de Seancas y paniculitis necrotizante. Esta es causada por variantes patogénicas o mutaciones en un gen que se llama SERPINA1 y tiene un modelo de herencia curioso porque es codominante, o sea, vamos a depender de tanto las variantes que tengan en alelo paterno como en alelo materno, entonces por eso también el fenotipo es tan variable. Podemos tener pacientes que tengan la parte pulmonar más fuerte, podemos tener pacientes que tengan únicamente enfermedad hepática y bueno, es muy variable la expresión de esta enfermedad. De los estudios que podemos pedir, en realidad, pues parece que no se han puesto de acuerdo. Depende justamente si se toma en cuenta desde un punto de vista pulmonar o un punto de vista de gastro. Pero bueno, lo que se refiere es que se tiene que sospechar ante un paciente con fibrosis hepática o con cirrosis hepática que no podamos encontrar una causa directamente. Y bueno, ya Emi nos confesó que es amante del hígado y también parece que de los metales, porque en esta ocasión hubo preguntas
hemocromatosis. ¿Qué nos puedes contar, Em? Bueno, la hemocromatosis esa yo creo que sí, evidentemente es mucho más probable que la veamos o que la vean quienes están en gastro y hepato, pero es una enfermedad, pues un depósito en cambio ahora de hierro, ¿no? Y tiene ciertas manifestaciones clínicas iniciales porque tú vas a tener un paciente que probablemente tenga diabetes, va a tener hepatomegalia, tienen artropatía, tienen dolor en las articulaciones y luego por lo general llegan ya cuando existe alteración hepática, porque hay como tal, ictericia y muchas veces también por alteración en cardiomiopatía. O sea, ya llegan por una parte de depósito a nivel cardiovascular. Entonces, por lo general llega por ahí y es una enfermedad que justamente clínicamente lo que vas a ver es una elevación de la saturación de transferrina y por otro lado de la concentración de ferritina. Ahí es el primer punto clave, ¿no? Tienes un paciente que llega con estas características clínicas y tú encuentras estos datos en laboratorio. El primer paso no es pedirle el panel clásico de hemocromatosis. El primer paso es mandarle al genetista para que el genetista vea justamente cuál es el siguiente estudio a pedir. Aunque lo más frecuente haya, que son estas mutaciones que se conocen, ¿no? La C282Y, que es un cambio de cisteína por tirosina, o la H63D, estas son las más frecuentes, pero primero no son las únicas. Y si es que tú a ese paciente le hiciste solo esas dos, que es lo más probable que sean las alteradas, pero llega a no salir o llegan a tener un resultado ahí que no es concluyente, te quedas sin diagnóstico. Muchas veces dice, el estudio genético salió negativo. Entonces ahí es importante porque existen paneles que tienen incluso los diferenciales de enfermedades de depósito de hierro. No hay solo una enfermedad que cause depósito de hierro. Entonces actualmente, y si es que tú tienes este caso, lo ideal, las guías antes te decían, primero, si es que tiene justamente, busca estas dos mutaciones. Ahora hay otros algoritmos que te dicen, busca el panel completo, que no solo busca la hemocromatosis clásica, sino otras que tienen otras manifestaciones, son diferentes. Y con un estudio genético, tú puedes valorar todas las enfermedades que están relacionadas al depósito de hierro. Entonces, yo creo que la orientación va más a eso. Si es que encuentras un paciente con estas características, lo que hay que hacer es referir al genetista para que continúe el abordaje y luego en conjunto se haga el manejo. Si tú tienes un paciente con ciertas características, tú después puedes decir, pues la historia natural de este tipo de hemocromatosis es así, de esta es así, y de esa manera da también asesoramiento en la parte familiar, porque una vez más vas a tener que es una enfermedad autosómica recesiva, ¿no? Entonces tomar en cuenta estos datos es bien importante. Creo que dijiste algo muy importante. Nosotros siempre tenemos en la cabeza estos dos genes y vemos si es heterocigoto Pero son dos mutaciones del mismo gen. Es solo un gen, pero son dos mutaciones como clásicas, solo ¿no? peleamos estas dos y O si se no, encuentran las dos mutadas, las dos igualitas, o una y una. Pero hay muchas más, ¿no? Y puede ser que no, y que no tengas el diagnóstico al pues es 100. una buena perla. Hay muchas más que las dos clásicas. Y bueno, hablando un poquito de bilis, creo que esto lo ven mal los gastropediatras que los gastroadultos, que también son nuestro auditorio. A lo mejor nosotros vemos solo la parte o la benigna de estas hiperbilirrubinemia los adultos, pero ¿qué nos puedes contar de las hiperbilirrubinemia, Ana Ceci, congénitas o hereditarias? Sí, bueno, como sabemos, existen muchas también y van a ser de inicio neonatal o durante la infancia. También aquí, bueno, los que conocemos, Gilbert, Krieger, Maher, Dubin, Johnson y Rotor, las cuatro, algo muy importante es que tienen el mismo modelo de herencia, que es autosómico recesivo. Entonces, los papás no a fuerzas tienen que ser primos, no tienen que ser consanguíneos, todos somos portadores de mutaciones y bueno, nos puede tocar que nuestra pareja también lo sea. Entonces, por un lado, pues no descartar alguno de estos diagnósticos, porque ya como que llegan y ya quieren que los papás sean primos y no necesariamente tiene que ser así. Aunque también muy importante la historia, los antecedentes familiares, ver de dónde son, si son a lo mejor, si hay endogamia positiva o algo así, bueno, pues también eso nos puede llamar la atención. Y recordar que el manejo de hiperbilirrubinemia y de síndrome colestásico en pediatría también siempre tiene que incluir al genetista. Vamos a hacer ahí parte, porque aparte de estas hiperbilirrubinemias, también tenemos otros síndromes que también cursan con hiperbilirrubinemia o con síndrome colestásico que habrá que descartar. Muchas gracias, Ana Ceci.
Y bueno, ya para casi terminar, les voy a preguntar a cada una de ustedes si nos habla Emi de la enfermedad autoinflamatoria, la fiebre mediterránea familiar, y Ana Ceci después de Emi si nos habla de la distrofia oculofaringea. Justo de la fiebre mediterránea familiar va a ser una enfermedad igual rara, pero aquí es importante, hay dos tipos, la tipo 1, que es la clásica que tenemos en mente, ¿no? El episodio de fiebre recurrente, que tiene adicionalmente alguna alteración, alguna serositis, ¿no? Peritonitis, sinovitis, pleuritis, ¿no? Y la tipo 2, que se va a caracterizar básicamente por amiloidosis. Entonces son de estos dos tipos y ahí hay criterios diagnósticos como tal. Y lo más importante aquí sí tiene que ver un poco con de dónde va a ser el paciente, si el paciente es del Mediterráneo, judíos o de la zona o ascendencia que sea, ¿no? Turca y toda de la zona norafricana. Ahí va a haber como mayor probabilidad, pero cuando tú tienes un caso de fiebre y estos adicionales criterios de serositis, se tendría que contemplar como parte del diagnóstico. Y de la distrofia oculofaringea, aquí también llegan los pacientes con tosis, que ya se hicieron 2 blefaroplastías y regresan otra vez con tosis. Y hay que saber interrogar muy bien la debilidad muscular, que no nada más va a ser a nivel de párpados, sino que también puede ser pues faringea. Aquí algunos pacientes, pues es lo que han vivido y a lo mejor no se dan cuenta que hay una debilidad faringea, entonces también bien interrogado. Yo les platicaba que tenía una paciente que uno de sus hermanos había fallecido por broncoaspiración y pues a ellos se les parecía normal y a ella ya le habían operado 2 veces de blefaroplastía y hasta que a alguien se le prendió el foco y bueno, me la mandaron. Y esta es causada por mutaciones en el gen PABP1, que estas mutaciones en realidad son repetidos. O sea, hay un mayor número de repetidos en este gen. Entonces, también aquí, por ejemplo, si pido un panel de secuenciación masiva, a lo mejor no me agarra estos repetidos. Otra vez, regresamos a no cualquier estudio me va a dar el diagnóstico. Tengo que saber muy bien qué estudio quiero solicitar dependiendo de las mutaciones que yo esté buscando y dependiendo también del gen, porque hay genes que tienen pseudogenes que son como un gen que se parece muchísimo al que yo quiero buscar y entonces también me puede dar falsos positivos o falsos negativos. Pues yo creo que nos han dejado muy claro, creo que nos han quitado esta idea de que hay una sola prueba o debemos de pedir un gen y mandar. Entonces, a lo mejor siendo un poco redundante y para terminar, Emi, ¿cuándo debemos de mandar los gastos a un paciente con el genetista? Cuando sospechemos todo esto, me imagino. Sí, o sea, al final, como vieron, no es una enfermedad genética que pueda afectar o que afecte a un órgano, puede afectar a todos porque los genes son los reguladores de todas nuestras proteínas. Entonces, enfermedades genéticas hay en todos los órganos. Y entonces, ¿cuándo referir? Yo creo que aquí cada enfermedad tiene sus propios criterios de referencia, pero cuando algo se sale de la normalidad, o sea, del cuadro clínico esperado, cuando algo se está presentando en una edad muy temprana, cuando hay antecedentes familiares, yo creo que es mejor pecar por preguntar más o por realmente hacer una referencia a dejar pasar y que luego hayan más familiares afectados o que no haya un adecuado seguimiento, asesoramiento, etcétera. Entonces, ¿cuándo mandar? Yo creo que nadie conoce, o sea, nadie sabe de algo que no conoces, ¿no? Evidentemente, o sea, si es que uno no tiene en cuenta en su radar que eso puede ser genético, entonces el primer punto es que lo tengamos en el radar, ¿no? Y que luego se haga la referencia adecuada ahí, ¿no? Porque igual hay enfermedades que quizás las vemos todos los días, que son más frecuentes o más relacionadas con la parte genética y se tiene que dar un adecuado seguimiento y un adecuado diagnóstico. Y para finalizar, Ceci, ¿qué nos puedes decir sobre la privacidad y la discriminación secundaria de las pruebas genéticas? Híjole, esto es un tema que da para otro podcast. Completo, ¿no? Completo. Sí, hay que tener mucho cuidado también a qué laboratorio mandamos las pruebas porque habrá que ver la privacidad de cada uno. Algunos podrían parecer pues más accesibles y no necesariamente, sino que lo que uno está vendiendo pues son sus datos. Y en cuanto a la discriminación, pues también hay todo un debate de bioética al respecto, de diferentes tipos de pruebas, en específico más de cáncer.
y también incluso el miedo que da en los pacientes el que se solicite una prueba genética, tanto de cáncer como de cualquier cosa, y nos regresamos a lo mismo del asesoramiento genético, o sea, que la información esté bien clara para el paciente es lo primordial. Y bueno, para finalizar este podcast, siempre le pido a cada uno de los invitados, si quieren de una por una, que nos deje 2 perlas o cuáles serían sus mensajes que no quisieran que a los gastros se nos olviden hoy después de haberlas escuchado. Yo creo que la primera perla que yo les dejaría es la importancia de la interconsulta con genética y que el genetista es tan clínico como el resto de las especialidades. Entonces, el genetista es clínico, no solo hace estudios genéticos, y que se requiere hacer como este abordaje integral en todos los casos de los pacientes. Creo que eso es para mí lo más importante, que se dé visibilidad a un área que realmente está revolucionando el manejo de muchas cosas. Sí. Que no estamos muy acostumbrados a pensar en caballos. Acuérdense que también hay cebras. Y lo que dijo Emi, o sea, si algo no les checa, si algo llama la atención, no lo tenemos que saber todo, o sea, refieran, ¿no? Es mejor referir. Y también tomarnos un segundo para interrogar. Yo entiendo que muchas veces queremos hacer el diagnóstico, tratamiento, pero el hacer un buen interrogatorio, el interconsultar a tiempo puede estar salvando a algunos familiares, en específico de cáncer o de otras enfermedades gastrointestinales. Pues yo me quedo con 2 ideas después de haberlas escuchado. Uno es no pedir pruebas genéticas, mejor que las pida el genetista. 2, están baratas, ya no son tan caras. Pues agradezco mucho a ambas por haber aceptado hablarles a los gastros y a los cirujanos y a los gastropediatras y nutriólogas de nuestra sociedad sobre genética. Espero que este tema ayude a todos nuestros asociados. Y nuevamente agradezco a los laboratorios patrocinadores que nos patrocinan y nos ayudan para que podamos hacer y difundir estas actividades. Muchas gracias a ambas. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.